El Ancasti Podcast. La columna pasada hablábamos de cómo ha ido morigerando el señor presidente el volumen de su discurso contra la casta, la agresividad de su discurso. Que tiene que ver con los fracasos que ha ido acumulando en el Congreso desde que se inició su mandato y con el momento donde el Congreso retoma sus potestades para diseñar la agenda de debate legislativo, que es cuando se inician las sesiones ordinarias, 1 de marzo. Ahora, hay una mecánica del gobierno nacional, de Javier Milei y de su equipo, que es la generación permanente de conflictos, ¿no? Es como que cosecha fracasos resonantes, como son los del DNU. Bueno, la justicia ha anulado ayer, por ejemplo, la parte que tiene que ver con las tierras en el decreto de necesidad y urgencia. Y esos fracasos lo va disimulando con nuevas peleas, con escaladas, con nuevas metas que se propone. Ahora pasado, digamos, fíjese, es muy notorio, ha trazado una nueva frontera que son las elecciones de 2025, donde él dice, bueno, en 2025 ya vamos a tener los diputados y senadores suficientes para llevar adelante este programa. Entonces todo lo que se oponen ahora convoca a decir la gente no los tiene que votar más porque son los enemigos del cambio. Bueno, esta semana ha sido muy ilustrativa y nos vamos a referir a algo de lo que habla la doctora Villarroel, Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación. En este sentido, primero, saca por decreto el sistema de actualización de las jubilaciones. Lo saca por decreto, se va a actualizar por índice de inflación, con una compensación a partir de abril del 12% aproximadamente por la inflación que ya viene corriendo. ¿Por qué hace esto Milei? Y porque la Cámara de Diputados está a punto de discutir eso. Entonces, ante la inminencia de ese fracaso, se ve que algo ha aprendido. Dice, no, antes que nos primereen el Congreso, y tener otra derrota, digamos. Tener otra derrota en el Congreso o quedar condicionado a la voluntad del Congreso, agarro y lo saco yo por decreto. En realidad es disfrazar una derrota que era indefectible, digamos, que se iba a producir ahí, que lo iba a obligar, si él no estaba en condiciones de sostener financieramente ese aumento de las jubilaciones, a vetar el sistema. Entonces él decide otorgar el aumento, lo cual abre interrogantes. Se ve que hay un sobrante de, pero no es que no hay plata. Si no hay plata, ¿por qué lo hace? Pero digamos, hace esa maniobra, una puesta en escena, para no ser derrotado en el Congreso. También hablamos en este mismo espacio, Daniel, Paola, del peligro que representaba para Milei la Corte de Justicia. ¿Dónde están los planteos de las provincias por retenciones de recursos provinciales? Y va a terminar el DNU. La Corte es la última instancia de apelación, la instancia definitiva. Y planteábamos también que siempre la Corte había fallado en favor de las provincias en estos temas que tienen que ver con lo fiscal. ¿Qué hace Milei? En una semana difícil, en una semana donde tiene que inventar un nuevo conflicto, propone cubrir 2 cargos en la Corte. Para uno de esos cargos, propone al juez federal Ariel Lijo, emblema de Comodoro Pi, y aparte muy cuestionado por el manejo de causas judiciales vinculadas con la corrupción ahí en Comodoro Pi. Gran enemigo del extinto juez Claudio Bonadío. Causas pisadas que conciernen tanto al macrismo como al kirchnerismo. Por ejemplo, hay una causa sobre la estatización de YPF que la tiene pisada ahí, Lijo. La Nación, Carlos Pañi publicó La bandera de la impunidad.
Milei enarbola la bandera de la impunidad con Lijo. Una figura polémica que propone para cubrir el cargo de la corte de la jueza Hayton, creo que era. Sí, Hayton. Se me ha ido el No nombre. Lasco de Hayton. Disculpe, se me ha ido Sí, el nombre. sí. Un juez polémico, una figura polémica, que a la que se refiere Villarruel En el audio, sí, en la entrevista. haciendo referencia a una causa específica que era de José Ignacio Rucci, Sí. del asesinato de José Ignacio Rucci. Y el otro juez que propone se llama Manuel García Mansilla, que es una figura menos conocida que el hijo, al parecer con una trayectoria impecable desde el punto de vista profesional y académico, del derecho, jurídico. Pero hay un datito acá. Es antiaborto. Es antiaborto. Lo cual se suma al hecho de que no propone ninguna mujer para cubrir. O sea, la corte quedaría integrada totalmente por hombres. Si se cumpliera esto, es muy difícil, al parecer, que pase estas dos designaciones por el Senado sin un acuerdo. Tiene que hacer un acuerdo fundamentalmente con el peronismo para conseguir los números para designar estos dos jueces. Fíjese, un emblema de la impunidad como el hijo y un juez antiaborto, o sea, contrario a una de las banderas más emblemáticas de lo que es el feminismo, y sin mujeres. Conflicto, discusión álgida, seguramente muy fuerte. 24 de marzo, el domingo, Sí. Se aproxima el 24 de marzo. Atacan y abusan a una militante de Hijos y la amenazan de muerte. Y los atacantes dejan escrito a las paredes: viva la libertad, carajo. Un hecho gravísimo, repudiado por todo el arco político, menos por los libertarios. Menos por el presidente Milei. No solo no lo repudió el presidente Milei, sino que en su habitual medio de comunicación, que es Twitter, liqueó un posteo de una tal Lady Marketok. Y ese posteo decía que esto era una operación en contra del gobierno nacional para desacreditar a Milei. Digamos que ya es preocupante que no se los repudie enérgicamente. Hemos hablado acá también del peligro que representa esta anuencia a las manifestaciones violentas, que en el caso de Milei ni siquiera es anuencia, o sea, no solo anuencia, sino que él estimula un discurso muy violento y muy agresivo. Bueno, en este caso no hubo un solo pronunciamiento oficial. Por ejemplo, cuando atropellaron un perro en Lanús, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ha movilizado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y toda la Policía Federal para que lo capturen al responsable de ese episodio. Metió preso. Bueno, en este caso no dijeron nada, no solo no dijeron nada, sino que Milei liquea esto. Sabemos cuál es la posición de Milei, obviamente que es también la posición de Victoria Villarruel. Es una posición negacionista de la tragedia de los 70, o sea, de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la tragedia de los 70. O sea, desconocen esta historia que quedó comprobada en el famoso juicio de la Junta de 1985. Pero Milei, hay toda una polémica justo en esta fecha tan significativa para las organizaciones de derechos humanos sobre una reivindicación de las Fuerzas Armadas, el retorno de los desfiles militares. Bueno, acá está el radical Petri, que es el ministro de Defensa, diciendo que se produjo una operación de desprestigio y de demonización de los militares. Se saca una foto por lo con Cecilia actuado. Pando. Bueno, disfrazándose. Una cosa es que
no puede interpretarse más que como una provocación política. Ruido que intenta ocultar todo lo que está pasando en el país, que no tiene que ver con aquellas aguas, digamos, sino que está pasando. Bueno, hay mucho sufrimiento social por las medidas de ajuste que está implementando el señor presidente, sin ningún tipo de contemplación. Bueno, tenemos acá en Catamarca dos hechos que me gustaría destacar. Primero son los cierres y despidos y no renovación de contratos en las delegaciones de organismos nacionales. Sí. Tenemos los centros de referencia de lo que era desarrollo social, que eso está bajo el cargo de Petovelo, de la ministra de Capital Humano de la Nación, agricultura familiar y el CONICET, donde hay un movimiento de resistencia a las medidas que está tomando el gobierno nacional. Y se suma el efecto, que se está empezando a ver, del tarifazo energético, sobre todo lo que es el sector productivo y el sector comercial, y el sector industrial. Muy curiosamente, bueno, están empezando a haber algunas reuniones, a ver cómo se resuelve, porque se van a volver inviables algunas actividades. Bueno, ya hay despido y demás, ¿no? Y por supuesto, si está representando el costo de la luz, el 75% de la masa salarial. Es una locura, es absurdo. Y esto se aplicó sin tener en cuenta el efecto. Y se va a ir ajustando por la inflación. Bueno, todo eso está pasando y el gobierno nacional recurre a todas estas maniobras que nos parecen a nosotros, en muchos casos, disparatadas. Como decía... Una locura. Cuando me decía un amigo diputado que ya no está entre nosotros. Ya no corre. Ya no está entre nosotros ya, decía, un quilombo tapa otro. Así es. Sí. Bueno, esto parece ser la mecánica de Milei. Fracaso, principio de revelación, insulto contra la casta. Ahora cambia de frente. Se va a enfrentar con la Corte. La excusa es que necesita una Corte que avale las medidas que él se dispone a tomar. Propone una figura polémica desde el punto de vista ético, si quiere, que sería el hijo. Y otra desde el punto de vista político, como sería García Mansilla, que es antiabortista. Exacerba, digamos, provoca con este tema, ante un hecho, una indiferencia ante un hecho gravísimo, como un ataque y el abuso de la mujer, una amenaza de muerte, una militante política. No solo indiferencia, sino repostear o propalar un posteo de Twitter totalmente agresivo, ofensivo, sin saber qué es lo que ha pasado. En realidad ahí sería deseable que la justicia avance rápidamente, tan rápidamente como avanzó con el tema del perro en Lanús, por lo menos. Todo esto, hojarasca, ruido, para tapar o para disimular lo que está pasando. El costo social que tiene este brutal ajuste que está aplicando el gobierno nacional. Insensatez. Milei, es cada vez más evidente, no está en sus cabales o lleva adelante una política insensata de confrontación permanente, de fragmentación, cuando Argentina necesita unos consensos mínimos para llevar adelante su propio programa. Lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. No estoy hablando yo desde un topo soberano de superioridad moral o de autoridad. El Fondo Monetario Internacional dice, mire, usted necesita apoyo, necesita darle consistencia política a su esquema, a su programa, y no la tiene, y dispara todo esto dispositivos que conspiran contra esa construcción. Es una insensatez desde el punto de vista político. Frente a eso aparece, mira lo que hemos llegado, una figura como la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue objeto de ataque cuando habilitó la discusión del decreto de necesidad de urgencia extra large
de Milei, que fue rechazado finalmente en el Senado, donde salieron todos estos tanques virtuales del presidente a atacarla, y después Milei retrocedió y se sacaron fotos, e hicieron una serie de puestas en escena para demostrar que todo estaba en armonía, que no había problema. Este audio que acabamos de escuchar es de una entrevista, es de la primera entrevista que da Victoria Villarruel como vicepresidenta, que se la dio al periodista Johnny Viale, Sí, así es. que se fue de La Nación Más. Sí, está en TN. Ahora está en TN. TN. Debe haber otra internita ahí también. Vaya a saber. Menos, menos importante. No me importa. De todas maneras, es sugestiva la entrevista. Que haya dado la entrevista, el momento en que la da. ¿Y qué va ahí de Villarruel? Uno puede estar, nosotros hemos hablado acá de eso, en contra de la ideología de Villarruel. Esto es decir que no son 30.000, que lo de los 70 fue una guerra, negar el terrorífico desempeño que tuvieron el criminal desempeño que tuvieron las Fuerzas Armadas ahí. Es una posición ideológica que viene defendiendo desde siempre ella. Es coherente. Pero al margen de eso, ¿qué es Villarruel? Si usted la veía ayer. Es la sensatez. Frente a la insensatez que cada vez más evidentemente representa Milei, la figura de Villarruel se fortalece y se robustece como la sensatez, como la racionalidad. Porque la tipa no ataca en los términos No. que ataca Milei. Ataca de todas maneras, con gran sutileza. Ayer, por ejemplo, veía que defendía un punto que fue muy polémico El tema de los confrontación con la Casa Rosada, que fue el tema de las dietas de los senadores. Donde ella dijo, incluso Viale la hurgaba, la pinchaba. La hostigaba para decir, pero a usted le parece cuando la gente, no, bueno, la gente también tiene que cobrar bien, pero los senadores y los diputados desempeñan esta función y tienen que cobrar bien. Excepto en esa posición. Usted podrá gustar, podrá estar de acuerdo, podrá estar en desacuerdo, pero el tipo lo sostuvo. Y le explicó. Y en medio de todo, bueno, dijo esto de Rucci y del hijo. No es menor, la vicepresidenta. Y siempre dice eso y dice, bueno, pero ¿qué le parecerá a Milei? Bueno, mire, el presidente, ¿por qué no revirtió el aumento? ¿Por qué revirtió el aumento? Bueno, lo dijo el señor presidente. Tiene la autoridad, yo me subordino, pero yo pienso esto. ¿Qué dijo el hijo? Bueno, el hijo tuvo esta actuación en la causa Rucci, que es la que a mí me consta. Y el presidente, bueno... No, además dijo que se enteró por los medios. Claro, yo no, ¿qué quiere que le diga? Marcó una diferencia con el tema que está incentivando Bullrich, con el apoyo de Milei y Petri, que es el de la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Dijo, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, se diferenció. Y tiró algunas cositas, la más interesante, la que me pareció más erosiva, más hiriente, es donde reconoce el carácter fuerte que tiene Karina Milei. Mi hermana, porque este es el gobierno de los hermanos Milei. Claro. Le pregunta a Johnny Viale cómo se llamaba con Karina Milei. Porque tiene un carácter fuerte, yo también tengo un carácter fuerte. Y Milei, pobrecito, es un jamoncito del medio. Bueno, no sé cómo le habrá caído esto al señor presidente. Sí sabemos que el señor presidente no se hizo cargo de esta pelea. Tuvo una intensa actividad por Twitter, donde no respondió, no reaccionó como suele reaccionar él. A quien lo atendió fue a Esper también, ¿no? Al diputado Esper. ¿Qué le dijo Esper? Y le dijo que Villarruel estamos hablando. Villarruel, sí. Vio que en alguna entrevista televisiva
pusieron en duda por el tema del llamado del DNU, y Esper dijo Sí. que bueno, que dudaba, que no De sabía las si intenciones estaba, de Villarruel. claro, de que Sí. estaba, bueno, como que estaba planteando una interna y demás. Y bueno, le dijo que, bueno, que Esper habla, pero no sabe de lo que habla, que me hubiera venido a preguntar a mí. eh, Bueno, bueno. Todo con una... Tendría que ver la entrevista con una serenidad. Y la reacción de Milei no ha sido con la irascibilidad que lo caracteriza. No hubo un ataque. Tampoco los tanques virtuales que maneja Santiago Caputo. ¿Por qué será? Por el contrario, Milei reincidió en su ataque de que hay toda una conspiración para intentar mostrar una diferencia entre él y la vicepresidenta. Se ve, se ve que alguien, más allá de todo esto, como ha pasado el 1 de marzo, que vamos al que propuso el Pacto de Mayo y el inicio de conversaciones con los gobernadores, pasa ahora con Villarruel, se ve que alguien le dice en algún momento baje los decibeles, porque no conviene, ciertas peleas no conviene darlas. Me imagino yo. O alguien le dice o él lo advierte. ¿Por qué llama la atención? Porque ha sido muy, muy importante la entrevista que ha dado la vicepresidenta. Repito, esto al margen de lo que se piense o de la posición que se tenga con respecto a lo que piensa la vicepresidenta. Acá lo que está quedando claro es que es este contraste entre la insensatez y la sensatez que representa Villarruel. Por lo menos se puede hablar. bueno, en un momento de la entrevista, ella cuenta de que cómo es en su vida privada, que en su vida privada es más abierta y demás, pero cuando se encienden las cámaras en lo público, dijo, no, yo soy tranquila, no soy como el presidente. Bueno, El presidente dice, cuando se prende la cámara, bueno, es él, digamos, nació bueno, para eso, bueno, tiene otra forma de comunicarse. bueno. En la entrevista lo dice. Eso me parece muy interesante, Daniel, para marcar porque como que están pasando cosas. Yo no soy ni experto, este, ni soy profeta, ni soy adivino para saber qué va a pasar. Pero hubo un esfuerzo del presidente Milei por mostrar que no hay diferencia con su vicepresidenta, esfuerzo que se vio después de un ataque Del cual ella o dice que un no se sintió conato de tocada. ataque por las redes sociales por el tema del DNU. Es como que retrocedió y dijo, no, nos saquemos una foto juntos, veamos la vicepresidenta irradiada de la Casa Rosada. No participa en reuniones, no se la consulta. Y con el DNU la vicepresidenta, acuérdense lo que dijo, el Villarroel, yo no voy a ser Cristina de Kirchner. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no voy a ser enemiga del presidente. Yo no voy a conspirar contra el presidente. Rápidamente ese conato de escalada del conflicto, de crítica a Villarroel por haber habilitado el DNU, que por otro lado no podía ser otra cosa. Retrocede Milei y hay como un armisticio. Dice, no, nos saquemos una foto juntos, acá no tenemos ningún problema. No había ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta anoche. Hasta anoche donde es Villarroel la que marca la diferencia. Villarroel dice, yo no conspiro, pero yo soy distinta. ¿Y en qué radica esa diferencia? En la sensatez, en la racionalidad, en la posibilidad, Costero, de estabilizar un sistema político que está muy estresado y al que Milei estresa permanentemente. En una situación muy crítica. Yo creo que son todos elementos que hay que irlos viendo, porque acá están proliferando los problemas,
están proliferando las protestas, está creciendo el malestar. Milei no crece en las encuestas, no se cae su imagen, no se desploma, pero tampoco crece. El negocio financiero que se está haciendo es cada vez más evidente, contra la calidad de vida en derrumbe de la sociedad argentina. Y en este momento da por primera vez una entrevista a la vicepresidenta y marcando este contraste. La sensatez contra la insensatez. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.